Perfecto. Bueno, entonces tenemos eso ahí. ah, y a ver quién se anima. ¿Qué pregunta tiene de parte de la Biblia? ¿Qué incógnita y qué usted ha escuchado? ¿Qué confusión puede haber doctrinalmente en la cual usted crea que yo como pastor puedo ayudar? Y que también otro hermano pueda también opinar en un tema, porque no solo voy yo a responder. Pero yo sé que siempre hay preguntas. Giovanni, arrancó el tema. ¡Ay, qué bueno! Sí, yo quisiera que nos aclare un poquito más sobre el día sábado. El Sabbat, ok. Ajá. Que te aclare exactamente qué tú quieres saber acerca de eso. ¿Qué Que, confusión hay, qué tú has escuchado y qué exactamente tú quieres saber? ajá, que deberíamos, supuestamente la Biblia dice que deberíamos respetar el sábado. Ujú. Y que quisiera que usted nos explique el por qué nosotros tenemos las reuniones los domingos y por qué no lo hacemos el sábado y si se lo puede hacer, por decir, mantener el sábado y asistir a la iglesia el domingo, o sea, más o menos todo eso, el enfoque, ¿no? Ok. Déjame ver cómo empiezo a desenredar ese tema, porque es un tema muy, muy interesante, muy bueno. Cuando Dios hizo el planeta y cuando Dios creó los árboles y creó lo que es el universo y creó a Adán y a Eva, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, esos días no existían. Es decir, no dice la Biblia y él descansó el sábado. A ese momento, los días no existían nombre para los días de semana. Hasta ese momento en la creación, dice solamente, el primer día creó tal cosa, el segundo día creó, el cuarto día y el sexto día y el séptimo día descansó. Pero no habla de días de semana hasta ese momento. A raíz de que comenzó ¿Tú ibas a preguntar otra cosa? ¿Está bien? Ajá, perdón. No te escucho, Giovanni. Ahora sí. Sí, es verdad, en esa época no habían los... Todavía no. Yo voy a seguir. Los días de la semana. Correcto. Pero hablaba de Shabbat, que significa reposo en el idioma hebreo. Sí, no, a eso voy a explicar ahora. Es decir, en el principio, hasta esa fecha, antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que entrara el pecado al mundo, en los primeros días de la creación, después inclusive de que Adán le puso nombre a todas las bestias del campo, dice la Biblia, en esos primeros días no existía los días de los meses, ni el nombre de los meses del año, ni siquiera tampoco los días de la semana. Acuérdense que inclusive, si nos vamos a estudiar la Biblia texto a texto, en el cuarto día de la creación es que la Tierra empieza a tener órbita y a girar. Tanto en ella, en el giro de rotación como traslación, porque a partir del cuarto día es que Dios crea en el cuarto día las estaciones del año. Todavía en el tercer día, las estaciones del año no estaban creadas. En el cuarto día es que Dios crea las estaciones del año y las estaciones provienen de un movimiento de rotación alrededor del Sol y rotación de la Tierra, según los científicos. Pero ok, ¿qué pasa? A medida de que el hombre va formándose ciudades y se va formando después del diluvio y todo eso, a partir de toda esa civilización, el hombre crea un sistema geográfico y un sistema de lo que sería cómo cuentan los días. Entonces, ya en esas civilizaciones le ponen nombre a los días de la semana. Dentro de esa civilización crece una comunidad y nace de los egipcios, nace el pueblo judío. Entonces, a partir de ahí, ya se entiende que el séptimo día es el Sabbat, el sábado. Entonces, a partir de ahí es que Dios le ordena, ya Dios le da una orden a ellos, y es parte de los 10 mandamientos, que deben de guardar el sábado. Antes de Moisés,
En el tiempo de Jacob, en el tiempo de Isaac, no había habido una ordenanza de parte de Dios de que guardar el día de reposo. Acuérdense que en el primer mandamiento que aparece es en la tabla de los 10 mandamientos, donde él exige al pueblo, tienen que guardar el día de reposo. Y en ese tiempo, el reposo, como tú acabas de decir, era el nombre Sabbat. De ahí viene el término del sábado. Entonces, el sábado se constituye para el pueblo judío en el día de reposo. Ahora bien, ¿por qué al día de hoy nosotros no guardamos el sábado como iglesia? Y hay iglesias que sí lo guardan el sábado. ¿Por qué nosotros los evangélicos en nuestro alineamiento entendemos que el sábado no es el día de reposo de Dios para nosotros en nuestra doctrina? Y hay iglesias que sí. Yo personalmente creo que todos los días son de Dios. Yo, en cuanto a lo que es mi intimidad con Dios y en cuanto a lo que es mi sistema de adoración y entrega a Dios, todos los días le pertenecen a Dios, de lunes a domingo. Ahora bien, ¿a partir de qué fecha la iglesia se olvida de ciertos estamentos del judaísmo y adquiere cierta notariedad en el cambio de lo que es sábado para domingo? Se comenzó a trabajar con el domingo a raíz de que fue el día en que Jesús resucitó. A raíz de que Jesús resucita un domingo, entonces ese día adquiere notoriedad para la iglesia primitiva. Y ellos no querían confundir el servicio a Cristo, el servicio al cristianismo, con las prácticas del Sabbat, del judaísmo, para que no hubiera problema. Aparte de eso, eso le daba una diferencia entre ellos. Los apóstoles empiezan a celebrar ciertos tipos de rutinas cristianas los domingos, porque cuando tú lees en Corintios o lees en Efesios o lees en la vida de los Hechos en los apóstoles, dice que el primer día de la semana, domingo, se reunían para partir el pan juntos. A partir de ahí es que viene un cambio rotundo en cuanto a la elección de qué día se comenzó a juntar la iglesia primitiva. Pero no significa eso que el día domingo es el día exactamente del Señor. Porque si fuera el día de reposo, el domingo, entonces significa que guardar el sábado implica muchas cosas. Hoy en día hay una iglesia que se derivó de los católicos, una religión, que son los del séptimo día. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Ellos guardan el sábado. Ahora, ¿qué pasa con el sábado que ellos guardan? ¿Ellos guardan el sábado como Dios lo enseñó en el Antiguo Testamento? Realmente no. Porque guardar el sábado para los judíos implica que ellos no pueden alumbrarse con luz eléctrica. Guardar el sábado significa que el día sábado, el que estudia la ley judaica y va a guardar el sábado como de reposo, es un día donde dice la ley que no podían amarrar nudos ni desatar nudos. En otras palabras, si yo tengo un par de zapatos de cordones, ese día yo no puedo amarrarme los cordones de los zapatos porque estoy violando el sábado. Si yo ando en carro ese día, si me queda la iglesia lejos, yo tengo que irme a pie porque es ilegal prender un fósforo o hacer chispa o prender fuego. Y cuando tú prendes un carro, hay una chispa dentro del motor que hace que el motor prenda. Por eso que tú ves que hay judíos que el día sábado tú no ves a un judío montado en un carro. Ellos andan caminando. Y tú vas a Lakewood y vas a ciertas comunidades de judíos y tú ves de los niños, las mujeres y los hombres que ellos andan a pie caminando y se llenan la calle de los judíos porque ellos entienden que guardar el sábado para ellos implica no hacer las cosas comunes. Es decir, guardar el sábado no es hacer lo oculto los sábados, como mucha gente piensa. Hay gente que piensa que guardar el sábado es hacer lo oculto el sábado y no hacerlo los domingos. Sí, pero eso es la religión que nos ha querido vender esa idea. Pero guardar el sábado es mucho más que eso. Al punto tal
que los judíos del Antiguo Testamento tenían una X cantidad de pasos de caminar en un día para ellos, y si esa cantidad de pasos le cogía a mitad de la calle, ahí tienen que hacer ellos sentados en la calle hasta el día siguiente, que era después de las 6 de la tarde. Es decir, el guardar el sábado para los judíos era algo serio de verdad. No es como hay muchas iglesias por ahí que, el sábado para nosotros es hacer culto el sábado y el domingo descansamos en la casa. No, eso no es guardar el sábado. Usted está haciendo un servicio del culto a su Dios el sábado en su iglesia, pero eso no es guardar el sábado. Entonces, ahora mismo en el presente, si tú me preguntas a mí como pastor, entonces, ¿quién guarda el sábado en esta época? Ni los judíos lo guardan. Porque si fueran a guardar el sábado como debe de ser, tienen que irse al Antiguo Testamento a ver qué hacían los judíos para guardar realmente el sábado según los estamentos de Moisés y las leyes judaicas del Antiguo Testamento. Ni siquiera los judíos hoy en día, los mismos judíos, lo guardan como debe guardarse. Por eso es que la iglesia sin el judaísmo entendió que Dios no es un Dios de sábado. Dios es un Dios de todos los días. Nosotros los cristianos hoy en día no guardamos el sábado. Nosotros celebramos el domingo como el día de resurrección de Dios, y ese día decidimos hacerlo porque los apóstoles partían el pan y celebraban la comunión del pan y el vino en representación de eso el primer día de la semana, como lo hacían ellos. Por eso nosotros no guardamos el sábado. Igual los judíos, si tú le preguntas a los judíos hoy en día, ¿creen en Cristo como Salvador? No. ¿Y por qué no matan un cordero como lo mataban antes? Porque si ustedes están con el Antiguo Testamento, ¿por qué no matan un cordero como lo mataban sus ancestros? Pero ellos no matan un cordero. Si tú hablas con la comunidad judía, tú no ves ningún judío de que a un sacrificio en su casa de un cordero o en el templo porque queremos que el Señor nos perdone. No, ni eso hacen. ¿Cuándo se cortó el mandamiento de que ellos tienen que matar un cordero para ellos? En nosotros se cortó en el momento que Cristo muere. Cristo es nuestro cordero, Él es el cordero de Dios, pero ellos no creen en Cristo. Entonces hay muchas cosas con referente a la tradición judía y a la tradición que va mucho más allá del entendimiento de las religiones. Tenemos que irnos a la Biblia, que es lo que se hacía en la Biblia, que se practica en la Biblia, porque si uno no lo hace así, entonces hay un sincretismo de ideologías cristianas mezclada con judaísmo y mezclada con paganismo que se nos vienen a nosotros a hablar. Por ejemplo, y voy a hacer un paréntesis en esto que tú me preguntas, ¿por qué nosotros creemos que Cristo o celebramos el nacimiento de Cristo en Christmas, en diciembre? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, pero lo hacemos. No existe en la Biblia ni en la historia de Roma un día exacto en que Cristo nace. Cristo nació para tiempo de Pascua, pero el tiempo de Pascua no es el diciembre nuestro. El tiempo de Pascua viene siendo como el marzo de nosotros, el mes de marzo. Pero celebramos el mes de diciembre. ¿Sabe por qué? Porque hubo siglos atrás donde los católicos, para poder negociar y entrar la religión cristiana a ciertos países, habían países que adoraban ciertos dioses, que los dioses de ellos habían nacido en un mes de diciembre. El árbol de Navidad no es más que un dios falso que se adoraba en una época. Entonces, la Iglesia Católica, para identificarse con ese dios de ellos, le puso al pie del árbol de Navidad el nacimiento de Jesús, haciendo simbología de que Cristo nació también en un 25 de diciembre, cuando eso es mentira. Y lo celebramos nosotros. Y yo he visto iglesias que ponen árbol de Navidad dentro de las iglesias, cuando la iglesia es un lugar santo y sagrado, y el árbol de Navidad es un dios falso. Y nosotros abrimos un árbol de Navidad en la casa nuestra y le ponemos bombillitos. Es decir, todo eso hay que entenderlo dentro de la cultura de cómo ha sido la transición de la iglesia por miles de años. ¿Qué vamos a hacer con todo esto nosotros? ¿Será que tenemos que volvernos al Antiguo Testamento y guardar el sábado como lo guardaban los judíos originalmente? Si eso lo vamos a hacer, es mejor que el día sábado nos quedemos en la casa y no hagamos nada,
porque eso era lo que hacían. Básicamente no se podía trabajar, había una cantidad de pasos. Si tú andabas en la calle con un burro y se caía el burro en un hoyo, ahí el burro, si se iba a morir, se iba a morir en el hoyo porque tú no podías sacarlo del hoyo. Eso fue lo que Jesús condenó. ¿Cuál de ustedes en un día de reposo dejan que un animal se le caiga y no lo recogen? Y porque yo agarro y hago un milagro me están juzgando. Eso fue lo que Jesús dijo en una de las parábolas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero como iglesia no debemos de confundirnos y simplemente entender que sea sábado, sea viernes, sea domingo, sea miércoles, sea cualquier día de semana, todos los días son del Señor. Ahora, en la esencia del mandamiento, ¿realmente estamos descansando un día a la semana? Llámese domingo, llámese sábado, llámese viernes, porque cuando nos vamos a la esencia del concepto real, lo que Dios quiere es que descansemos un día. ¿Cuál día estamos descansando? Si es así, todos somos culpables de ese mandamiento. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, le dice a la gente, no somos esclavos ya no más de la ley, porque la ley esclavizaba al ser humano. Somos libres en Cristo. Por eso ya no estamos sujetos a la ley, sino que estamos sujetos a la muerte de Cristo. Porque la ley esclavizaba al hombre. Pero el hombre no fue hecho para que la ley lo esclavice, dice Pablo en Tesalonicenses. Sino que nosotros tenemos que ser libres en Cristo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de cumplir la ley. Y si uno no puede cumplir la ley completa por ser transgresor de un solo mandamiento de la ley, ya nos hacemos culpables de toda ella, dice la Biblia. Entonces hay que tener cuidado con eso porque son puntos doctrinales. Doris, ¿tú ibas a decir algo, manita? Abre tu micrófono, ábrelo, por favor. Estamos en un punto doctrinal muy interesante, pero qué bueno que tú salgas, Doris. Yo quiero adicionar respecto al árbol que usted está hablando. Giovanni Bernardone, o sea, San Francisco de Asís. Sí. Cuando él se inicia como sacerdote, a él le cambian el nombre a San Francisco de Asís. Y el inventor del nacimiento fue Francisco de Asís. Entonces, esto es algo también que la Iglesia católica lo asumió, lo tomó. Correcto. Esa es otra situación que se podría colocar en la mesa para analizar. Sí, miren, por ejemplo, ahora mismo en Venezuela beatizaron a un médico. Ahí usted va a ver que a partir de ahora le van a estar prendiendo la vela a un médico que por 70 años, yo me enteré hoy, que estaban luchando con el Vaticano para que el Papa lo haga santo. Ya le hicieron santo a un médico. Y ahora está la gente pidiéndole al santo, no sé cómo se llama en Venezuela, para que le haga milagro. Es decir, lastimosamente, así está la religión hoy en día, la iglesia hoy en día, a nivel mundial. Estamos llenos de tradiciones que no hay un fundamento basado en la Biblia. Por eso nosotros como cristianos hoy en día tenemos que entender que Pablo decía que ya a través de Cristo el que es cristiano no está sujeto a la ley. Hay textos suficientes que hablan de eso, que ya el cristianismo, el que es hijo de Dios, no está sujeto a la ley porque la ley esclavizaba al cristiano. Ahora, el que quiera estar sujeto a la ley, tiene que cumplir todo lo de la ley. Y no estamos ahora mismo, nadie tiene la capacidad de eso. En Cristo es diferente. En Cristo venimos a tener libertad de hacer otro tipo de cosas. En el tiempo antiguo era ojos por ojos y diente por diente. Cristo modificó todo eso. Deme un momentito. Ya. Es decir, en el Antiguo Testamento había muchas leyes que fueron dadas para el pueblo judío que ya no son aplicables para la iglesia. La iglesia no está sujeta a esa rigurosidad con la que el pueblo judío comenzó a conocer a Dios en el Antiguo Testamento, en el desierto. Hoy en día tenemos la libertad de nosotros no tener que hacer nada de eso. Ya en el Nuevo Testamento tenemos nosotros suficiente luz
Lo que era el Antiguo Testamento, Pablo dice, era la sombra de lo que se venía. Lo que venía era Cristo y Él llegó. Y a raíz de que Cristo llega, entonces, no fue que Él vino a abolir la ley, porque Él no abolió la ley. Los judíos todavía tienen parte de esa ley que la tienen que cumplir ellos. Pero el que es judío, el cristiano no. Por eso es que hay una gran diferencia entre un judío y un cristiano. Y no significa que los judíos no sean el pueblo de Dios. Porque muchas veces creemos que los judíos no son el... No, hay que tener cuidado con ese tema, porque ustedes nos convertimos en jueces. Y el único juez es Dios. Dios es que va a la larga y al final de los tiempos determinar quién le pertenece y quién no le pertenece. Yo tengo que encargarme de mi parte como hijo de Dios y como cristiano, de qué hacer y cómo guiar mi vida lo más santa posible, según me dice a mí toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora, como cristiano, yo voy a estar sujeto a Cristo. Y en lo que los apóstoles nos enseñaron, a través de las cartas paulinas, a través de los hechos, entonces, ahí yo modifico lo que es un entendimiento espiritual para yo acercarme a Dios y a su santidad lo más que yo pueda. Porque realmente nadie 100% está bien con Dios. En alguna forma, la santidad de Dios supera la dimensión humana en la que yo me muevo todos los días. Y mi pecado traiciona, mis inclinaciones traicionan a Dios todos los días, hasta con el pensamiento. Pero uno sí tiene que tener cuidado con todo esto, porque pudiera uno comenzar a poner leyes humanas dentro de la iglesia, aferrado en ciertas creencias que no nos van a ayudar, porque realmente el Antiguo Testamento no fue dado a la iglesia, fue dado a los judíos, a la nación de Israel. El Nuevo Testamento, a partir de Cristo, es que conforma lo que es el cristianismo. Yo no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no es importante, sí es importante, porque ahí conocemos la historia de la creación, la historia de la santidad y la personalidad de Dios, como Cristo, a través del ángel de Jehová, formó su ministerio en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo existió en el Antiguo Testamento a través de que dice la Biblia que Él bajaba a donde ciertas personas hacía algo, como lo hacía con Sansón. Es decir, vemos a Dios, a la Trinidad trabajando desde la creación hasta el día de hoy. Pero la iglesia está sujeta al cristianismo, y el cristianismo empieza a partir del nacimiento de Cristo, del nacimiento de Jesús. Es un tema un poco profundo, es un tema un poco, pero igual la pregunta es para eso, para que podamos llevar a un entendimiento lo más cerca posible y que por fe entendamos que la Biblia no se va a equivocar nunca. Aún el cristianismo está sujeto a los dogmas que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles y que están hasta el día de hoy con nosotros. No significa que el Antiguo Testamento y el Nuevo se contradicen, no, es imposible, porque están diseñados bajo la misma persona del Espíritu Santo, del mismo Dios, quien en su sabiduría, Él dotó a los hombres de Dios, que fueron 40 que escribieron la Biblia, a poder escribir este libro, y que hoy en día lo tenemos como el canon perfecto de Dios. No sé si por lo menos yo ahí tuve aclaré un poco los puntos. E igual cualquiera que quiera participar puede dar su opinión, pero más o menos Giovanni y Doris, más o menos ahí le damos sentido a esa parte. Si todavía no hay nada claro, sigamos preguntando. Vamos a ver, Giovanni. Solo para acotar, sí, inclusive el hecho de ir los domingos a escuchar la prédica por 2 horas, 3 horas o 4 horas, no necesariamente significa que estoy guardando el domingo. No, en realidad. No. Solo quería acotar eso, porque en realidad si nosotros deberíamos guardar el sábado, lo podemos hacer en nuestros hogares, como usted dijo, quedándonos en casa y tratando de hacer lo más posible lo que dice la Biblia. Y más que nada dedicar, porque el día de descanso es dedicación hacia Dios. Correcto. Oír música, alabarlos, orar en familia, comer en familia, porque eso es lo que hacía en esa época. Correcto. Entonces, pero nadie hace eso, inclusive los mismos... Ni los mismos judíos en el día de hoy. Miren, hermanos. Los mismos judíos en realidad no lo hacen. Miren, el día de reposo era tan serio para Israel
porque aunque hablamos de los judíos, hay que mencionar a Israel como nación completa. El guardar el sábado implicaba que ese día las mujeres no cocinaban. La comida que se comían había sido cocida y cocinada el día anterior, el viernes. Todo lo que ellos se comían en ese día no podía ser preparado el mismo día, sino que se venía arrastrando del día anterior. Ese era un día que había que tener ciertos tipos de velas, de candelabros especiales para ese día, con la luz que se prendía. Es decir, y para que hubiera luz en la casa, esa vela tenía que estar prendida desde el día anterior, porque ellos no podían hacer fuego el día de reposo. Ellos no podían prender fuego. Estaban en pecado si prendían un fuego ese día. Y si querían alumbrar, si el muchacho a medianoche apagó esa vela, iban a tener que estar sin luz todo el día. Porque el muchacho se le equivocó, sopló la vela y se apagó. Ellos no podían prender una vela, porque estaban en pecado para ellos. Caminar ciertos pasos. No podían inclusive montar animales. Que si montar ni que un burro, un camello, no podían hacerlo el día de reposo. Al punto tal que Dios constituyó no solamente el sábado, sino el año sabático. El año sabático significaba que los judíos cada 50 años había un año completo que no podían trabajar. ¿Sabes lo que es un año completo? Que la nación de Israel tenía que quedarse sin trabajar en sus casas, solamente buscando el rostro de Dios. ¿Y qué nación podía aguantar un año entero sin trabajar? El pueblo judío comenzó a infringir esa ley. Y por 1350 años no lo hicieron. Y por eso fue que Dios lo sacó de Israel a ellos. Y lo llevó a cautiverio a Babilonia por 70 años. Y por cada 50 años que ellos no lo hicieron, le contó un año y Dios se lo sumó a todos ellos. Y Dios lo sacó con Nabucodonosor 70 años fuera de Israel. Porque por 1350 años ellos no hicieron eso. El año sabático pasó David, pasó Salomón, pasaron muchísimos reyes y ellos no hicieron el año sabático, no cumplieron con esa ordenanza. Ese mismo año sabático era el año en que todo aquel que era esclavo iba a ser libre. Era el año en que toda persona que tenía una deuda iba a ser la deuda saldada, aún debiera mucho dinero. Ese era un año donde se congelaban todas las negociaciones, pero ellos no lo hicieron así. Y el pueblo se fue en contra de la voluntad de Dios. Y Dios lo sacó de la tierra en 70 años en cautiverio. Es decir, hay muchas cosas de la historia de los judíos y de Israel que uno quizás no se ha hecho presente en conocerla, pero el pueblo judío no pudo con la ley. Israel no pudo con la ley. Y Dios sabía que ellos no iban a poder con la ley. Por eso llega Cristo y con la muerte de Cristo se venció lo que llama el apóstol Pablo la maldición de la ley. Porque la ley se convirtió en una maldición para los judíos. Hubo una época en que los judíos no pudieron con ella y se convirtió en una maldición para ellos. Dios vino a abolir esa maldición a través de Cristo, su resurrección, su muerte. Y ahora la única forma en que nosotros, en el tiempo de los judíos anteriormente, ellos se salvaban cumpliendo con la ley. Porque no había un salvador en ese momento. Nosotros los cristianos hoy en día nos salvamos por creer en Cristo como nuestro salvador. Creer en Cristo por su resurrección. Pero no estamos sujetos a la maldición de la ley ya. Porque la maldición lo que hacía era que obligaba al hombre a hacer cosas que su naturaleza no podía cumplirla. Básicamente eso. Déjame yo apuntar esa parte de la ley, porque yo quiero entonces desarrollar un tema un día que tenga que ver solamente con eso, para yo entonces exponer todos los versículos bíblicos, pero quiero trabajar con eso, con lo que es lo de la ley, porque es importante que conozcamos eso y qué dice la Biblia acerca de la ley y por qué Dios abolió todo esto y que ya el cristianismo no tiene que hacerlo. Pero tengo que apuntar eso porque es un tema muy amplio, que no se trata de una sola respuesta, sino que eso amarra otra respuesta. ¿Qué otra pregunta tienen en el aire? ¿Quién? Yo tengo una. Ok, Doris y Johan. Perdón, Johan, ¿esto es una pregunta aislada a lo otro o es parte de la pregunta?
Es parte. Sí, de ahora. Solamente quería hacer Sí. un Ok. pequeño comentario, si me permite. Sí. Sí, actualmente es contraproducente lo que usted dice, que la abolición del tema de guardar el sábado, con lo que practican algunas sectas, de una secta conocida por todos o por la mayoría, o por quizás no por muchos, la autodenominada sabatista o iglesia adventista del séptimo día. Ajá. Ellos son sabatistas y dicen que los que guardan el domingo son el diablo. Hmm. Ellos básicamente son una secta porque están presididos por los escritos de Elena de White, entre otras cosas, que promulgó el guardar el sábado. Es por eso que muchos de sus miembros, cuando les toca trabajar, ellos piden permiso, en el servicio militar tienen excepciones, y guardar efectivamente el sábado no solamente quiere decir dejar de hacer algo, no salir al supermercado, etcétera, sino que guardarse es efectivamente eso, guardarse en casa, orar, leer la Biblia, meditar, reflexionar, etcétera, como todos ustedes lo saben. Pero la iglesia sabatista o la iglesia del séptimo día básicamente se dedica a eso, a, entre comillas, guardar la ley judaica, que no lo hacen porque es contrapuesto. Entonces, si ellos dicen creer en Cristo, pues eso ya se abolió, pero también guardan la ley judaica. Entonces hay una contraposición tal, pero que no está avalado por la Biblia, sino por los escritos de la señora Elena de Elena de White. White. Ujú. Exactamente, sí, solamente eso. Sí. Bien, entonces, Doris, tú ibas a abundar Sí. o a preguntar, hermanita. Sí, mi pregunta es, o sea, me surge porque en días pasados usted hablaba acerca de la posición de la mujer y no Ay. sé si yo la capté bien, pero yo tenía esa inquietud y yo estaba por hablar y aprovecho ahora que usted abre este espacio Sí. para que, no sé, yo lo capté así, la mujer no puede estar por encima del hombre y que está en la Biblia. No puede darle órdenes al hombre. Pero pienso que usted se refería dentro de la iglesia o en general. Yo quiero que por favor usted me aclare eso. A mí, porque yo he estado pensando cómo mastico esto. Sí. Sí. Porque yo he estado mirando Mira. en la Biblia, yo no he encuentro a Pablo, pero no. Bueno, no me es si claro Pablo. si encuentras a Pablo diciendo algo así, bueno, ya está en la Biblia, ya es la Biblia, ¿entiendes? Sí, pero en él no está la autoridad suprema, en Pablo. No, pero Pablo simplemente de parte de Dios es una herramienta. Y aún sea Pablo que lo esté diciendo, o Pedro o Juan, si está en la Biblia, yo debo de entender que es el Espíritu Santo que lo dijo a través de ellos y está en la Biblia por eso. No importa que sea Pablo o sea quien sea, porque yo no le doy la autoridad a Pablo. Yo doy la autoridad a la Biblia en sí, que Dios usó a Pablo para escribir esos textos. Pero realmente todo lo que está escrito viene de parte de Dios, inspirado en hombres que Él lo llevó a escribir eso. Y no importa que sea Pablo, que sea Santiago, que sea quien sea. Es decir, a eso yo me refiero. Si Pablo lo plasmó en la Biblia y lo tenemos como parte de la palabra de Dios, eso es palabra de Dios. No importa que sea Pablo que lo ponga. Sí, Pero déjame yo ampliarte entonces ese concepto de tu pregunta, si es fuera o dentro de la iglesia. Ok. Pablo habla de esta parte no solamente en un solo pasaje. Él habla de la autoridad del hombre dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Él habla en varios versículos. Hay varios versículos que hablan de eso. Aunque yo solamente hablé de un solo texto ese día, pero hay varios textos a lo largo del Nuevo Testamento que hablan de esto. Ahora bien, déjame ver cómo yo tengo que irme otra vez a la creación del hombre y la mujer para yo poder hablar un poco de esto, porque no siempre se coge una doctrina de un solo pasaje, sino que la Biblia se compensa ella en otros libros. Y para que uno pueda entender que algo es realmente doctrinal y viene de Dios, hay historias que hay que comprender de parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que los dos se condensan en formular una doctrina de la cual creemos. En el principio dice la Biblia que el primero que se formó fue Adán y después Eva. Eso por orden de creación, ya Dios le da a Adán ahí un tipo de autoridad.
por orden de creación. Acuérdense de que la raza humana no comenzó por un bebé nacido de mujer. La raza humana comenzó por un hombre varón masculino que dio a una mujer de su cuerpo, la costilla de él. Es decir, no comenzó al revés, porque por orden de reproducción debiera ser, y creó Dios a la mujer y hizo que la mujer se preñara y nació Adán. No fue así, fue al revés. Adán fue formado primero y de la costilla de Adán salió Eva. Y Eva vino a ser para el hombre no una mujer paralela en orden de mando, sino una ayuda idónea. Y cuando hablamos de ayuda, implica que el que ayuda está por debajo de a quien ayuda. Si yo estoy en un departamento, en una oficina, y yo digo, yo soy el manager aquí, pero yo necesito una asistente o una colaboradora o un colaborador o alguien que me ayuda, ese que me ayuda, por el orden en que yo estoy pidiendo la ayuda, implica que yo soy más jefe que esa persona. Porque yo estoy pidiendo a alguien que venga a ayudarme, porque a mí fue que me encargaron del proyecto grande. Dios encargó a Adán que se enseñoreara de toda la creación. Y llegó un momento en que Adán solo no iba a poder. Te voy a hacer, Adán, ayuda idónea, y crea a Eva. Por el orden de la creación, ya Dios comenzó a fomentar lo que es un orden de autoridad dentro de lo que sería el núcleo de la sociedad, que es el matrimonio. Ahí empieza eso. Ahora, aparte de eso, Pablo dice, en el texto que yo compartí la otra vez, que no permito a la mujer que ejerza dominio sobre el hombre, porque Adán fue formado primero, después Eva. Además, y aquí viene la parte interesante, que el texto no le explica mucho, pero sí se explica con otros textos. Lamentablemente, y voy a usar el término lamentable porque yo admiro mucho a la mujer, y Johan me dijo de todo en estos días, pero yo admiro mucho a la mujer porque ustedes las mujeres tienen una particularidad que no tenemos los hombres, y es que ustedes pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nosotros los hombres somos de un solo enfoque. Ustedes pueden ir lavando y al mismo tiempo cocinan, al mismo tiempo tienen al niño, y al mismo tiempo limpian la casa. Son multiusos. Nosotros los hombres, aunque podemos lograr hacer eso, ¿por qué no? Pero nos cuesta. No fuimos creados para tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, sin embargo, dice la Biblia que por su forma de la creación de ustedes, la mujer es más susceptible, es menos calculadora que el hombre. Es más fácil guiarse por emociones que el hombre. Esa es la base. Hay excepciones con eso. Hay mujeres que tienen más temple que muchos hombres, y hay hombres que son más dóciles que muchas mujeres. Por eso son excepciones, pero la regla básica es que ustedes, las mujeres, son más de emociones y son más susceptibles, y eso se demostró en el Edén. ¿Por qué la culebra, Satanás, no le giró a Adán? Era la pregunta, y se fue detrás de Eva. Eva era más susceptible a comenzar a conversar con él sin escatimar riesgos. Entonces, una persona que tenga esa susceptibilidad y esa debilidad no puede ser el que tenga el orden de mando. Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué Eva, cuando esa culebra empezó a hablarle, no le preguntó, ven acá y tú hablas, porque nada más hablábamos aquí Adán y yo, y tú hablas también, yo no sabía que tú hablabas. ¿Por qué no hay una conversación de Eva como curiosa, interesada en por qué esta culebra, que es un animal, me está hablando? ¿O sería que las culebras hablaban allá en esa época normalmente? Es decir, nunca nos hacemos estas preguntas. ¿Será que las culebras y los animales hablaban antes, que a Eva no la sorprendió o no corrió para donde Adán y le dijo, mira, hay una culebra ahí que está hablando? Es decir, ¿por qué Eva no hizo esto? Sin embargo, Eva se dejó llevar de la conversación y se puso a tirar tema con la culebra. Y en el tema cayó en pecado. Es decir, esa es la parte que no explica Pablo ahí. Sin embargo, esa susceptibilidad no le da derecho a que la mujer mantenga una posición firme frente a tomas de decisiones como un hombre, aunque hay mujeres que la tienen. Pero esas mujeres que la tienen
son mujeres que son las excepciones. Pastor, pero hay muchas miles que son, sí, hay miles de excepciones ahora mismo. ¿Por qué? Porque a falta de que el hombre tenga el control, la mujer lo va a coger. Entonces, por eso que Pablo le dice, mira, la mujer puede coger el control fácilmente. Ahora, una orden de parte de Dios es que no lo coja. Si ella quiere tener el don de mando, tiene que comenzar a tenerlo con sus hijos. Por eso es que el texto dice, no permito que la mujer ejerza el dominio sobre el hombre, sino que Adán fue formado primero, después Eva. Además, Eva se librará, se salvará de querer ejercer dominio sobre el hombre cuando engendre hijos. Es lo que dice el texto. Entonces, ese salvar no es salvarse de irse para el cielo, es salvarse de querer gobernar al hombre. Porque en toda mujer existe algo interno de ella que quiere gobernar al hombre. Eso es innato de ustedes, las mujeres. Eso no es porque ustedes se lo inventen, porque quieren, porque sean celosas, no. Es que ustedes quieren tener el control de las cosas. Ustedes son así. Ahora, a sabiendas de esta, no, tú quieres tener control, controla a tus hijos, porque la cabeza del hogar, bíblicamente, es el hombre. Del hogar, adentro y fuera de la iglesia. Es tan tal que inclusive hay otro texto que dice, Pablo, la mujer calle en la congregación. No permito que esté hablando en la congregación, dice Pablo, a través de la revelación, sino que si tiene una pregunta, vaya a su casa y pregunte a su marido. Y en su casa a su marido que le explique lo que está pasando. Porque culturalmente y estratégicamente, la mujer, en vez de llegar a una conversación coloquial de conocimiento, lo que hacía era que alborotaba el momento dentro de la congregación. Todo eso lo explica la parte cultural y la parte bíblica. Ahora, respondiéndote a tu pregunta, Doris, con referente a eso, bíblicamente, una mujer sí puede ser un líder en la iglesia. Ahora, pero ¿líder de quién? Gálatas habla, Gálatas 3:28, es que yo me di a la tarea de leer. Perfecto, y eso es bueno. Gálatas dice, en 3:28 dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y buscando la Biblia paralela, dice, es el Colosenses 3:11, una renovación en la cual no hay distinciones de griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita se refiere a los nómadas del Mar Negro, sí. esclavo libre, sino que Cristo es todo en todos. Correcto. Resulta que... Pero esos textos que tú leíste no tienen que ver nada con autoridad. Y Pablo no hace implicación social ni de No, porque ese texto, si tú te lees en los capítulos anteriores y te lees el libro inclusive anterior, viene hablando del tema de lo que significa que somos para la redención en Cristo. No tiene que ver con autoridad. Eso significa en base a yo como persona, yo como perteneciente a cualquier sociedad, gentil o griego, o gentil o judío. Es decir, es la parte como ser humano. Como ser humano no hay distinción para Dios, para la salvación. Ahora, la parte de la autoridad no habla ese texto de autoridad, de que si el hombre o la mujer, o si no, sino lo que habla es de lo que es la regeneración espiritual, de salvación frente a Dios. Somos todos iguales. Y yo me voy a hacer investigación en otro libro, y ahí dice que Pablo nunca hace implicación social ni de género. Cuando él refería que la mujer tenía que callar era porque se formaba una galería, porque a la mujer le gusta hablar mucho y se formaba un desorden en la iglesia. Correcto. Por eso es que en nuestras iglesias ustedes tienen voz y voto y hablan. Porque no estamos hablando de que la mujer no pueda conversar ni hablar en la iglesia. No es el término. No es la aplicación para la iglesia. La aplicación de la autoridad es diferente. Cuando hablamos de la autoridad se refiere a que ustedes, las mujeres, dentro del contexto de la iglesia, pueden ser líderes sobre mujeres, pero no sobre hombres. Eso con los años se ha transparentado a una forma tal
que ya tenemos mujeres que son pastores en iglesia, encima de hombres y mujeres, y Dios bendice igual y no le dan sentido a eso, ni la gente se mete con eso. Pero hay otras iglesias, sí, pero hay otras iglesias que sí quieren determinar que solamente sean mujeres líderes encima de mujeres y los hombres sean los que dirijan la iglesia de Dios, para evitar que cualquier tipo de toma de decisión. Y mira, que yo conozco pastoras que tienen muchos años siendo pastoras en el ministerio, que son mujeres intachables, que han levantado grandes ministerios y han venido a los pies de Cristo muchas personas, siendo ellas pastoras de hombres, Sí, que dirigen hombres. ¿Entiendes? Nosotros, bueno, yo estoy en un grupo en mi grupo llevo 7 años, yo le he comentado antes. Sí. Y estamos desarrollando un libro y está respaldado por textos bíblicos. El hombre que era diferente, encuentro de Jesucristo con la mujer. Y dentro de todo aquello hace un comentario el autor y dice que no hay ni un solo versículo donde Jesucristo, Jesús nunca ocultó el sentimiento de escuchar a la mujer, de atender a la mujer, de entender, y el trato que le daba era muy especial a la mujer, precisamente porque en esa época la mujer era, a raíz de lo que sucedió en el Edén, la mujer ha sido enjuiciada de una manera muy directa, especialmente por el pueblo israelita, de ahí a que la mujer fue relegada. Pero el trato que Jesús le da, y volvemos al principio de que Jesucristo, cuando usted estaba hablando acerca de la anterior pregunta del día sábado, Jesús vino a hacer la diferencia en todo. Él jamás se dirigió a la mujer de una manera descortés, nunca. Yo anoté algo donde dice que él nunca, él le devuelve a la mujer la personalidad completa como ser humano. Nunca leemos que Jesús la regañe o le corrija como lo hizo con los hombres. Él fue muy drástico con los hombres. Cuando a él se acercaba, inclusive en la sinagoga, se acercaba una mujer, y hay un episodio donde una mujer se acerca a él y le pide ayuda, él para todo. A él no le importaba ser vulnerable delante de la congregación, delante de quien fuera. Cuando él iba por las calles, la mujer que le curó el de Naín, del pueblo de Naín, que no se conoce el nombre de ella. El ministerio de él no fue glamuroso, no fue político. El ministerio de Jesús fue un ministerio de amor, donde él miraba el amor de la mujer, él se dirigía con amor a la mujer y comprensión, precisamente. ¿Por qué? Porque cuando la mujer es avasallada psicológicamente, ya sea por el hombre o por otras mujeres, se crea un vacío de rechazo que se trae. Todo esto lo estoy hablando porque lo leí. Yo decía, ¿por qué esto? ¿Por qué? Entonces hay una discrepancia tal y el machismo continúa. Yo de pronto relacioné esto, se viene repitiendo, ¿cierto? De pronto en algunas iglesias. Él realmente toma a la mujer muy en serio. Y también leí acerca de que en todas las sociedades, en todas, la sociedad de la mujer funciona mejor y más armoniosamente, y lo estoy leyendo, cuando están formadas por hombres y mujeres juntos. Esto está comprobado científica y psicológicamente, pero la oscuridad pretende ocultar eso. Es bueno que tú entiendas esto, y yo estoy de acuerdo contigo en la parte de Jesús. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo no trabajaba por género,
sino que él trabajaba por el corazón. Es decir, él tenía la capacidad como Dios de poder ver con qué intención tú venías hacia él antes de que tú llegaras. Y si él veía que la intención con que tú venías era una intención para provocarlo a él o para tratar de buscar conflicto, como en muchas ocasiones los fariseos y los escribas venían o los sacerdotes a confrontarlo, él ya sabía como Dios cómo venía la persona, y por eso es que a este tipo de personas, él como Dios que lo podía hacer, lo regañaba o le decía palabras muy duras, cosa que no vemos en ninguna mujer de las que se acercaban a Jesús. La mayoría de las mujeres que se acercaban a Jesús se acercaron con un corazón, según él mismo lo expresa, porque venían dolidas, porque venían abusadas, porque venían lastimadas o porque venían juzgadas incorrectamente. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo una compasión muy especial frente a las mujeres. También es bueno recordar que el ministerio de Jesús, los discípulos y Jesús no trabajaron en 3 años físicamente para ellos sostenerse. Como mucho, ellos quizás eventualmente podían ir a pescar y comían de lo que pescaban. Pero quienes se cree que mantenían el ministerio de Jesús eran mujeres, que ellas estaban detrás del ministerio, por decirlo así, en la sombra. Mira, a la única mujer que Jesús le habló un poco fuerte, y digo fuerte aunque no le faltó respeto, dice la Biblia, pero que le habló con carácter, fue a su mamá, a María, por 2 ocasiones. Cuando tenía 12 años le dijo: en los negocios de mi padre me es menester estar. Le dio una respuesta como muy seria. Y cuando ella fue y le dijo a Jesús: mira, se acabó el vino, él le dijo: mujer, ¿qué tienes contra mí? Fueron 2 respuestas como un poquito serias que le dio a su propia madre. Pero nunca se ve, como tú dices, y yo no estoy de acuerdo contigo, a un Jesús quizás haciendo... Jesús nunca hizo acepciones de personas, ni entre hombres ni entre mujeres, ni a nivel género, ni a nivel de nación, porque él se acercó a una samaritana. No solamente era samaritana, sino que también era mujer. Es decir, y él se acercó a ella y en amor compartió con ella y le dio la salvación a esa mujer. Y detrás de ella vinieron muchos hombres y se arrepintieron por testimonio de ella. Yo creo que a nivel de acepción de personas, somos todos, dice la Biblia, delante de Dios iguales. Eso no podemos ocultarlo. Y la Biblia nos narra muchos textos bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, existe dentro de lo que es la parte jerárquica de Dios, existe un modelo donde pareciera, y es lo que así vemos en toda la Biblia, pareciera que Dios trabaja más con hombres que con mujeres. Por ejemplo, Dios es el padre y no es la madre. Jesús es el hijo y no la hija. No existe un ángel que Dios haya enviado del cielo a hacer cualquier tipo de trabajo con el ser humano que tenga nombre de mujeres. No habían reyes, aunque en el Antiguo Testamento habla de que habían reinas de otras naciones, pero reyes de Israel no existía, y eso no era porque era cultural, sino porque Dios así lo decidía, que eran hombres todos, porque a quienes ungían los profetas eran a hombres, no a mujeres. En el Nuevo Testamento, Jesús no elige 12 discípulas, elige 12 discípulos. Entonces, hay una cronología por años, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, donde en todos los tiempos no existe, aún hay nombres en la Biblia de libros de mujeres como Esther, que es un nombre de un libro de la Biblia, pero todos los que escribieron la Biblia fueron todos hombres. No existe un texto bíblico que la Biblia me demuestre a mí que haya sido escrito por una mujer. Todo eso da pie a que Dios no hace acepción de personas, pero sí le da la autoridad a un género para hacer muchas cosas. Todo eso es un concepto donde bíblicamente, después de todo esto, sin hacer acepción de personas, el mismo Pablo,
que le dice a la mujer, tiene que estar por debajo del hombre en autoridad. Sin embargo, al hombre le habla bien duro y le dice, tienes que amar a tu mujer y sacrificarte por ella como se sacrificó Cristo por la iglesia. Es decir, Pablo es incidente en que lo que más le importa a Dios es que nos llevemos bien, que nos respetemos bien. Y como yo decía en la clase pasada, si yo voy a ser autoridad en la casa porque Dios me ha puesto como cabeza, yo tengo que honrar ese puesto. Y no soy un dictador en mi casa. Yo debo de amar a la mujer, porque eso es lo que me manda Dios. Porque de nada me vale yo decir, no, me dice la Biblia que yo soy la cabeza. Sí, porque estoy maltratando, estoy pecando. No puedo ser la cabeza del hogar, porque Dios no mandó a que nadie sea la cabeza para que maltrate a nadie, ni para que sea un caudillo sobre nadie. El ser autoridad en una casa o en cualquier sitio es un privilegio que Dios va a pedirle cuenta al hombre de si está maltratando a la mujer o no. Porque Dios es categóricamente, en ese mismo pasaje, Pablo le dice al hombre, tiene que respetarla, tiene que amarla, tiene que protegerla, ustedes son una sola carne cuando se unen. ¿Y quién le va a hacer daño a su propio cuerpo si como matrimonio Dios establece que somos un solo cuerpo? Que todo eso es un concepto donde, aunque delante de Dios somos la autoridad, sin embargo, eso no quita, a Doris y a todo el mundo, eso no quita que en el hogar podamos dividir el hogar a conveniencia a lo interno de cada matrimonio, dividir el hogar con ciertas responsabilidades, que eso no tiene que ver con que sea autoridad o no. Si la policía va ahora mismo, viene aquí a mi casa y me toca la puerta, cualquier policía que venga, por el primero que preguntan es, ¿quién es el hombre de la casa? Oh, no, aquí hay una mujer soltera. Ok, búscame la mamá de la casa, ¿quién es? Pero por quien preguntan primero es por el hombre. Es un asunto que viene desde la creación hasta el día de hoy. Y no por eso significa que la mujer sea menor o peor. No, no estamos hablando de menor o peor. Delante de Dios somos todos iguales. Es una autoridad que tiene que ver. Si un niño abre la puerta de la casa, le van a preguntar, ¿dónde está tu papá? Oh, no, papi está trabajando, búscame a tu mamá. Es decir, hay un orden establecido culturalmente, socialmente, y eso no significa que seamos superiores o inferiores que nadie. No, no estamos hablando de inferioridad ni de superioridad, estamos hablando de autoridad. Entonces, ese punto, aunque suena un poquito duro, también te voy a explicar un fenómeno social que está sucediendo ahora mismo. A todos los hermanos les voy a explicar esto. Miren, hermanos, ustedes saben por qué la sociedad está como está ahora mismo. Porque en vez de que uno en el hogar, uno de los dos, se haya puesto de acuerdo para criar sus hijos, se están yendo los dos a trabajar. Y los hijos están creciendo solos. Y hoy en día hay una disfuncionalidad en cuanto a la crianza de los hijos. Y están creciendo los muchachos sin norte. En el tiempo atrás, la mujer estaba en la casa y la mujer criaba a sus hijos. Y lo que ella y el marido se ponían de acuerdo en cómo iban a criar, en valores personales, en cuidado, en respeto, eso se le pasaba a los hijos y había menos problemas. Por otro lado, el movimiento de la liberación femenina lo que hizo fue que no la liberó a ustedes, las esclavizó más. Porque ustedes, aunque tienen ahora derecho que no tenían antes de estudiar, ahora pueden estudiar, sí, pero ahora ustedes son empleadas como uno y trabajan trabajos tan forzados como uno. Encima de eso, son amas de casa, son madres y son esposas. Antes nada más eran amas de casa, madre y esposa. Ahora tienen que trabajar como nosotros. Y ustedes cuando llegan a 50 años ya están más acabadas porque dan a luz, porque paren, porque trabajan como los hombres. Un hombre de 50 años y una mujer de 50 años, nada que ver. El hombre está más en salud. Porque nosotros estamos menos forzados que ustedes. Porque ustedes trabajan como uno, tantas horas como uno, porque se quisieron liberar. Y qué bueno que se liberaron, sí. Pero trabajan más que uno y encima de eso, el amor de madre tiene que criar bien a sus hijos. Y el amor de esposa atienden a sus esposos bien. Y el amor de ama de casa son amas de casa. El hombre solamente trabaja y ve televisión. Lamentablemente es así, que no es lo correcto, pero ese es nuestro presente de hoy en día. Y nuestros hijos lo está criando una babysitter, en vez de que sea su mamá propia. Y los hombres no hemos puesto de vago, porque si nosotros los hombres
nos empantalonáramos, dijéramos, no, yo voy a trabajar para mantener mi hogar, quédate en la casa, cría a mis hijos, que yo te voy a mantener. Pero el hombre se ha puesto de flojo y no ha querido trabajar como debe trabajar. Entonces la cultura de hoy en día nos enseña a que la mujer tiene que trabajar como el hombre, y eso no es lo correcto, porque en el Edén Dios no le dijo a la mujer, vete a trabajar para el campo. En el Edén le dijo Dios al hombre, ve y trabaja, y tú, Eva, voy a multiplicar tus dolores, quédate en casa tranquila. El hombre que tiene que mantenerte de un todo, 100%. Pero la mujer quiso liberarse, quiso trabajar, y el hombre se puso vago. De todo eso es un sistema social que ha acabado con la familia hoy en día, lastimosamente. Si hacemos una estadística de las mujeres que se han quedado en sus casas criando hijos y los hombres que se han quedado afuera trabajando, nos damos cuenta que si hacemos un balance entre los hijos de cada familia, las mujeres que se quedaron en su casa dan hijos mejores en la sociedad que las mujeres que se fueron y dejaron los hijos criándola con una babysitter. Todo eso es un concepto social, laboral, económico, de salud. Es decir, es un concepto difícil. Ahora, si me preguntan a mi pastor, ¿y qué usted cree? ¿Que se puede quedar un hombre en la casa y la mujer trabajar? Si se ponen de acuerdo, sí. Yo conozco familias. Y yo lo dije la semana pasada, yo conozco familias. Víctor y Bexaida son una pareja de jóvenes que yo conozco. Y Bexaida le dijo a Víctor, vete, acaba tu maestría, no trabajes, yo te voy a mantener. Y trabajó 2 años y medio ella sola en la casa. Y él estaba solamente estudiando. Y después que él acabó su maestría, entonces ella le dijo, ahora me voy yo. Y se fue después ella y él se quedó trabajando. Es decir, se pusieron de acuerdo y el hombre no trabajó por 2 años y medio. Trabajo fue ella. Es un acuerdo que se llegan y se ayudan mutuamente. Acuérdense que a la corta o a la larga son una sola carne. Hay esposos que están enfermos y hay mujeres que han tenido que coger la rienda del hogar porque el marido o está en cama o está enfermo o está deshabilitado por lo que sea, y la mujer ha tenido que hacer, hombre y varón. ¿Cuántas mujeres de las nuestras no están en nuestros países y nosotros hemos tenido que venir a este país a trabajar, y allá en nuestro país está la esposa criando hijos con papá y mamá, haciendo la función de los dos? Así, todo esto es un concepto social que delante de la palabra de Dios y en amor es llegar a acuerdos sin que haya lastimas, sin que haya laceraciones entre nosotros, y que el hombre entienda que no porque él es la cabeza del hogar es un caudillo en la casa, tiene que amar a su esposa, dice la Biblia. Y tiene que también, y hay un pasaje que dice, someteos unos a otros. Ese es otro pasaje que hay que también traer a la luz. ¿Qué significa el que nos sometamos unos a otros? Significa que el hombre, en cierto aspecto, está sometido también a la mujer. Es decir, es un concepto muy amplio, pero que hay que también ponerlo aquí en la lista para yo un día de esto hacer un taller de eso, porque es mucho, es decir, es bien amplio ese tema, igual que el de hace un rato que hablamos. Pero sí, yo estoy 100% de origen en lo que tú dices, de acuerdo, pero es más amplio que eso el concepto. Es un concepto que implica la voluntad de Dios, en lo que nos pongamos de acuerdo como pareja en el hogar, en lo que funciona más en la iglesia. Hay iglesias que se han quedado sin pastor, varón, masculino, y han buscado pastores por muchos años, y dentro de la iglesia se levanta una mujer con un llamado de servicio y de predicación, y la eligen como pastora, y se queda como pastora ahí, y Dios bendice a la iglesia. Es decir, hay un concepto muy, muy amplio de esto, y acuérdense de esto, a falta de que la iglesia hable, dice la Biblia que las piedras van a hablar. Si la iglesia no predica, las piedras van a predicar. En otras palabras, Dios va a usar de su creación a quien tenga que usar para que el reino camine. Si los hombres no cogemos la rienda como Dios nos las ha dado, Dios va a elegir mujeres entre nosotros que sí la van a coger. Si nosotros no queremos hacer caso, Dios va a hacer que hasta un burro nos hable como le habló a Balaam, un burro. En otras palabras, Dios no va a detener su reino porque los hombres tenemos de flojo y por lo que no queramos asumir nuestras responsabilidades. Si nosotros no lo hacemos, Él va a elegir mujeres y las mujeres lo van a hacer. En mi país hay un merengue que dice, ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres, de Miriam Cruz. Entonces, si el hombre no va a coger su responsabilidad, las mujeres van a gobernar. Pero para ser responsable como cabeza del hogar, el hombre tiene que saber ser cabeza del hogar.
Y el primer mandamiento para el hombre es amad a vuestras mujeres. Es un concepto bien claro de parte de Dios. Y Pablo lo especifica en varios pasajes. ¿Qué sé yo? Vamos a ver cómo hablamos de esto. Señores, es que tenemos que dar un taller grande de una semana entera para nosotros darnos gusto con todo el tema. Yo tengo todos esos temas desarrollados con versículos bíblicos, con todo eso, que yo quiero que la iglesia conozca todo esto, porque es importante, porque este es el presente de la iglesia. No sé si Doris, más o menos, pude aclarar un poco el concepto, un poco. Está muy bien, gracias. Solamente quiero adicionar algo, y es que a través de la historia se ha visto un surgimiento para dañar las familias, especialmente para dañar las células familiares. Y es un movimiento que no para, es un movimiento que los seres humanos, por ignorancia, por ignorar la palabra, por ignorar aquello que se va moviendo dentro de la sociedad, los jóvenes lo van atrapando. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora para destruir la procreación? Se está levantando, o se ha levantado y aprobado dentro de las sociedades de una manera vulgar, abrupta, aprobar el lesbianismo, aprobar esto que tiene que ver con la sexualidad, y todo esto de esos movimientos feministas tienen que ver con esos grupos, yo diría que se vienen gestando con un fin, con un propósito final, que yo pienso que ustedes no desconocen, así que yo le agradezco que haya ampliado acerca de eso. Sí, es importante que entendamos que detrás de todo mover social hay una agenda espiritual que Satanás está siempre empujando para desvirtualizar lo que es la sociedad que Dios creó en el Edén. Es decir, Satanás ha intentado forzar que esto que empezó Dios en el Edén se destruya de alguna manera. El movimiento que hay ahora mismo, LGTB, no es nuevo. Este movimiento lo que hace es que se ha depravado más con los tiempos y tiene más apoyo internacional. Pero este movimiento viene de hace mucho tiempo. Yo voy a enviar al chat hoy en la iglesia, para los que no tuvieron ese día en la iglesia, una predicación que yo prediqué acerca de esto. ¿Es mi inclinación parte de la creación? Y esa predicación yo la di por primera vez en Guatemala, cuando estuvimos allá en el viaje misionero. Y cuando la escuché, la transmitimos desde Guatemala por Facebook. Y cuando yo llegué aquí a New Jersey, hubieron 6 pastores que tenían miedo ellos en su iglesia de predicarla, y yo prediqué en 6 iglesias más, y después la prediqué en nuestra iglesia y la grabamos completa. La predicación dura 1 hora y media, hermanos. Yo se la voy a poner para que ustedes ahí, los que tuvieron ese día en la iglesia, la escucharon en vivo, pero está en YouTube. Esa predicación fue el año pasado, y yo se la voy a enviar para que ustedes en este tiempo de pandemia la agarren y la escuchen, y ahí yo explico la agenda de lo que es este sentimiento satánico, y hago historia. Por ejemplo, la palabra gimnasio viene de una palabra griega, y los gimnasios en el tiempo de los griegos era un lugar donde las mujeres no entraban, sino donde solamente entraban hombres, y ahí lo que habían eran hombres gay de diferentes estatus social, gobernadores, gente. Entonces estos se dedicaban a su cuerpo, a tener los cuerpos bonitos, y dentro de los cuerpos bonitos tenían intimidad hombre con hombre, dentro de los gimnasios. Entonces, de ahí es que viene el término gimnasio en el día de hoy, que es un término donde lo que se hace es belleza al cuerpo, al ser humano, al cuerpo físico. Entonces, yo todo eso lo explico y explico una agenda muy difícil que viene en camino, donde ya lo que es la pedofilia no va a ser ni pecado para ellos, ni va a ser tampoco algo ilegal. Al punto tal que yo explico en ese video, hermanos, New Jersey, oigan esto, el estado de New Jersey es uno de 2 estados en toda la Unión
que un padre legalmente puede tener sexo con una hija mayor de edad. Estado de New Jersey. Si ustedes buscan en las leyes en el estado de New Jersey, se van a dar cuenta que legalmente un papá con consentimiento mutuo puede tener una hija como su esposa. Para que ustedes vean qué tan depravados estamos acá. Una degradación. Es decir, son cosas que están en contra de la voluntad de Dios y que como iglesia no podemos. Pero ¿qué pasa? De los púlpitos no se atreven a predicar eso. ¿Por qué? Porque dicen que se le va a la gente y están vendiendo las bondades de las ofrendas con gente que apoyan estos movimientos. Al punto tal, aquí en la Main Street, en la misma calle nuestra, está la iglesia presbiteriana. Ellos en esa iglesia aceptan y promueven la conducta gay y de lesbianas. Por eso es que usted cuando pasa por ahí siempre encuentra bandera de muchos colores y paños de muchos colores. Porque ellos no es que yo como pastor no voy a rechazar a esta comunidad. No, yo siempre lo he dicho, si me llegan a la iglesia una pareja de estos, esta es la casa del Señor. Vengan. Pero yo no quiero que aquí estén agarrados de mano, ni que se me estén besando junto con ellos. No, yo quiero que la Biblia y el Espíritu Santo le transforme a ellos su vida y que sean salvos. En el caminar, si yo veo que esto se está convirtiendo en un problema dentro de la casa de Dios, entonces o ellos se afinan con la Biblia de qué es lo que es correcto o no pueden seguir entre nosotros. Pero yo no los rechazo porque son seres humanos y tampoco Dios los rechaza a ellos, me refiero. Si ellos se arrepienten de su pecado y se consagran a Dios y piden perdón y viven vidas apartadas de ese pecado. Pero si ellos van a continuar en eso, en esa predicación, tajantemente la Biblia habla de ellos y Dios rechaza esta conducta, al punto tal que dice la Biblia que Dios rechaza a los hombres que se echan con hombres. Si todo eso habla la Biblia. Y yo lo explico en esa predicación. Es una predicación muy interesante. La voy a poner en el chat para que ustedes más adelante, en un día de esto que puedan, la escuchen. Y si tienen a alguien por ahí, puedan enviársela. Hermanos, van a ser las 9 de la noche ya. Ay, y está bueno que está estos temas. Reina, vamos a abrir, hermano, una pregunta más para respetar la hora. Pero el próximo viernes yo voy a hablar un poco de misiones. Y vamos a seguir hablando de estas preguntas porque son buenos que conozcamos en qué creemos. Y para la gente que son nuevas dentro de la fe, que vean hacia dónde vamos como iglesia. Y hay muchas más cosas que se pueden hacer. Reina, por favor. Tu micrófono, manita. Ahí está. ¿Ya? Sí, ahí está. No quería que me diga de nuevo el título de la prédica que dice Se llama, yo lo voy a enviar al chat, se llama Mi inclinación es parte de la creación. Es decir, lo que yo quiero explicar con eso es, a como me gustan a mí el sexo, es parte de mi creación. Es decir, me refiero que si yo soy hombre, la creación mía, como Dios me creó, es que me tienen que gustar las mujeres. A mí no me puede gustar un hombre. Y si yo fuera hembra, sí, a mí no me puede atraer una mujer, porque eso está contraproducente con Dios. Entonces, no. así se llama. Es mi inclinación, parte de mi creación. Y otra cosa también, que en 2 preguntas se fue Se fue, porque es una pregunta complicada. No, yo sé, y luego tenía una pregunta, pero ya no se puede hacer. No, que me la haga. Vamos a acabar con esa pregunta. Que me la haga. ¿Dónde está? No, dice que otro día las... Está bien. Ay, los mosquitos los está acabando ustedes de afuera. No, es que ya está tarde. Otro día las... Bueno, hermanos, miren qué interesante ha sido esto, que con 2 o 3 preguntas se abarcan tantos temas, porque realmente existe una necesidad de parte de nosotros de querer nosotros conocer más de Dios. Queremos conocer más de Dios nosotros y queremos realmente no dejarnos. Miren, yo no quisiera que como iglesia nosotros nos sintamos atrapados en un pensamiento que no tengamos como bíblicamente y de parte de Dios poderlo entender.
porque de eso se están llenas las iglesias, de muchas leyes y de muchos preceptos y muchas cosas que los feligreses y los hermanos obedecen, pero que no saben por qué lo están obedeciendo, no saben por qué lo hacen. Yo no quiero que nuestra iglesia crezca así. Yo quisiera de parte de Dios que si usted tiene una duda, si usted está con algún tipo de inclinación que no entiende por qué usted cree eso, bueno, estamos disponibles para que como iglesia lleguemos junto con la palabra de Dios a un consenso, porque así crecemos fortalecidos en un concepto. Y cuando venga alguien en el futuro, porque ahora mismo somos pocos, pero cuando empiecen la gente a llegar a la iglesia, gente con otro tipo de lineamiento y doctrina que van a llegar, nos van a llegar siempre, que nosotros podamos, cualquier persona pueda atenderlo a ellos, que pueda explicarle con la palabra de Dios qué enseña la Biblia. Pero debemos estar fuertes todos, que no andemos por ahí, como dice la Biblia, de cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque la apostasía está en el presente de la iglesia. Hay gente que está renegando las doctrinas de Dios y está mezclando psicología humana, como yo digo, fábulas personales, está mezclando metafísica, está mezclando creencias con la doctrina bíblica y suena bonito. Y parece que es de Dios y se ve que es así, y uno dice, no, pero está mencionando la Biblia. Sí, pero vamos a estudiar el pasaje completo, vámonos a toda la Biblia, a ver en qué otro pasaje de la Biblia habla de esto, para uno llegar a una idea correcta, porque nos pueden engañar. Yo, por ejemplo, tengo varios versículos que si yo a ustedes le pongo una tarea ahora mismo, yo le puedo a ustedes demostrar con varios versículos que la Biblia se contradice. Entonces, ¿cómo así, pastor? Yo lo puedo confundir a ustedes si yo quisiera. Así hay gente en la calle que andan manejando la Biblia, confundiendo a aquellos que queremos estudiar a Dios de verdad. Pero si no conocemos la Biblia, nos pueden confundir. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando Saúl fue a consultar la adivina, David, quien le habló fue un espíritu, y el otro dice que fue Samuel que le habló. Dos pasajes paralelos. ¿A cuál de los dos le creo? ¿Quién se equivocó? Entonces, sí, pero cuando nos vamos a estudiar el pasaje completo como es, nos damos cuenta qué es lo que dice la Biblia de verdad. Pero son dos pasajes paralelos que hablan de la misma historia, y en uno dice una cosa y en otro dice otra. Entonces, hay muchos pasajes así. Hay un libro que se llama Las 50 supuestas contradicciones que tiene la Biblia. Un libro muy interesante de Josh McDowell. Y hay otro que se llama Evidencia que exige un veredicto, parte 1 y parte 2. Tremendos libros, Josh McDowell. Si ustedes compran esos libros online y lo llegan a leer, ahí ustedes van a crear muchas dudas de lo que es la Biblia, porque realmente es posible que se pueda entrar a la iglesia. Yo estoy aquí para eso, miren, hermano. Mi responsabilidad como pastor es eso, estar velando y estar escuchando lo que la gente dentro de la iglesia está diciendo acerca de Dios. A mí no me interesa mucho la vida personal de nadie, pero sí cuando yo veo que están hablando cosas acerca de Dios que no son, yo activo las alarmas. ¿Por qué? Porque como papel, como pastor es mi papel, yo defenderlo a la iglesia y defender a aquellos hermanos que no conocen de la Biblia y que se pueden dejar confundir para hacer o dejar de hacer lo que a Dios le agrada o lo que no le agrada a Dios. Entonces, no tengamos miedo en preguntar. Si ustedes tienen en la semana alguna pregunta que quieran añadir en todo esto, mándenla por texto. Pastor, háblenos de esto el próximo viernes. Aprovechenme ahora que estoy de vago en mi casa, hermano. Estoy todavía de licencia. Y oye, me estoy dando un banquete aquí, solo. Entonces, aprovechense de mí ahora. Llámenme por teléfono, no importa. Si yo estoy medio mareado porque estoy medicado, yo le hablo medio borracho, pero le hablo. Y no entendemos por teléfono. Y no tengo que estar manejando un camión porque estoy de licencia en mi casa hasta que me operen ahora. Entonces, por favor, hermano, sigan orando por mí. Ya me hice el CAT scan hoy. Y entonces mañana supuestamente tengo respuesta de parte del médico cuando me van a operar. Es una hernia que es sencilla, es la ingle. Y realmente la ingle es una membrana que uno tiene que soporta todos los órganos del cuerpo adentro. Y cuando eso se pone fino y por una fuerza que uno haga, se hace un orificio y por ahí sale parte del intestino, entonces eso duele. Ellos me van a poner un parche por dentro, me van a agrapar y ya, sencillo, una operación de 35 minutos, ambulatoria.
y ya yo estoy en la calle a los 2 días. Entonces, pero igual, oren por mí, porque eso viene ya entre esta semana y la que viene. Pero aprovechen, llamen por teléfono, moléstenme. A mí me gusta que me molesten. Moléstenme, pregúntenme, porque para eso yo soy su pastor. Recuérdense, de este domingo en 8 tendremos nuestro primer culto en la iglesia de reencuentro, de reapertura. El domingo 5 de julio, hermanos. Oren por este día para que vayamos. Va a ser más concierto y adoración que predicación. Yo no voy a predicar ese día. Yo voy a cantar y a adorar con todo el que quiera adorar con nosotros en la iglesia. Y va a ser un día bonito de parte de Dios. Un reencuentro. Parte va a ser dentro del templo y parte va a ser en el patio de la iglesia. Entonces, estoy haciendo unos planes y ahí yo voy a estar llamando a algunos hermanos para que sepan qué le toca a cada quien para poder armonizar ese día. Porque no sabemos quiénes van a llegar. Tampoco sabemos quiénes tendrán miedo de juntarse, porque todo eso se respeta, pero ya tenemos toda la plataforma completa lista para abrir. Gracias al Señor por eso. En el día de hoy enviamos a República Dominicana 4 cajas llenas de suplementos, de zapatos. Ya vino el camión y se la llevó hoy. Eso se embarca en este fin de semana o el lunes como más tardar, y está llegando a República Dominicana a través de la hermana Kenia, que la va a recibir allá y la va a distribuir con los pastores más o menos como en 3 semanas. Entonces ellos ya nos van a mandar fotos y nos van a decir. Ahí hubo ayuda de muchas personas que nos ayudaron para llenar estas 4 cajas. Entonces, como yo explicaba al principio de la conversación, que no todos estaban ahí, mi meta como pastor es que podamos, de parte de Dios, convertirnos en una iglesia misionera, que podamos ayudar a otros pastores en otros lugares. Ya hemos hecho contacto con algunos, seguiremos haciendo contacto y que podamos ser de bendición a lugares donde no podemos nosotros ir, y que otros sí lo están logrando de parte de Dios. Dios les bendiga, que tengan un feliz resto de la noche. Los queremos mucho de parte de Dios. Seguimos orando por la iglesia. Oren por cada uno de los hermanos que están y por los que no están, hermanos. Nos corresponde orar por todos y que el Señor nos acompañe hoy y todos los días. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. El Señor los bendiga. Nos vemos el viernes, primero Dios. Chao. Saludos a todos mis hermanos, que Dios me los bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga. Vaya, amén, amén. Muchas bendiciones. Bendiciones, Oscar. Dios te bendiga. Lo extrañamos mucho Los a todos. extrañamos. Amén, amén, sí. Sí, pastor, la próxima, por favor, si nos puede dar la información correcta, porque uno está orando por la hernia abdominal y resulta que ha sido hernia inguinal. No, inguinal. Está en el abdomen. Una hernia inguinal en la ingle, que por ahí que está el asunto. Sí, sí. Va que está en el abdomen aquí abajo, qué pena. Usted dijo abdominal la primera vez. Ajá, me equivoqué. Qué pena, me equivoqué, hermano. La ignorancia. Está bien, está bien. Bendiciones. Amén, gracias. Bye, chao, chao.